¿Cómo está? Bien. Me da mucho gusto verles. Bienvenidos Martita y Daniel, les extrañábamos. Dije, ya se quedaron allá en Querétaro, pero no, volvieron a casa. No habían estado, si no se habían dado cuenta, yo creo que sí, Martita y Daniel habían estado fuera unos meses visitando a la nieta pequeñita. Es un gusto estar aquí. Me tocó hoy el privilegio de poder compartir esta palabra, esta enseñanza. Y acabamos de pasar el domingo, lo que todos conocemos como el Domingo de Palmas, ¿verdad? Estamos ahorita en lo que es la Semana Santa. Muchos están de vacaciones de su escuela, algunos hasta del trabajo, que bueno, a mí no me lo dan ningún día, pero celebramos en esta semana lo que es la Semana Santa y recordamos, ¿no?, todo lo que sucedió hace más de 2000 años en aquel tiempo con Jesús. Y hoy vamos a hablar un poquito de los últimos días de Jesús antes de la cruz, hasta que fue arrestado. No voy a tocar después de el día viernes. Vamos a hablar un poquito sobre esos días, lo que sucedió de domingo a jueves, brevemente, porque si nos vamos día así muy a fondo, pues no terminaríamos. Si usted ha leído esta parte en la Biblia, en cualquiera de los evangelios o en los 4 evangelios, va a notar que son días que están llenos de contrastes. Es un camino lleno de contrastes, desde aplausos al rechazo, de fidelidad a traición, de dolor a obediencia. Y lo que yo quiero como iglesia hoy es que podamos reflexionar sobre la Semana Santa, que no es solo un recordatorio histórico, no es solo un recordatorio que cada año nos lo ponen como en estas fechas, a finales de marzo o principios de abril, y que Jesús no fue llevado a la cruz por accidente, sino por amor y obediencia. Y el Domingo de Ramos, si me acompaña, vamos a estar leyendo Mateo. Vamos a estar leyendo la mayoría en el Evangelio de Mateo. Si me acompaña Mateo 21, vamos a leer el versículo 8 y 9. Arribita menciona ese capítulo, es la entrada triunfal de Jesús. Y en el versículo 8 y 9 dice: de la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Esta es la Nueva Traducción Viviente. En otras versiones sabemos que dice Hosana al Hijo de David. Y en este capítulo se nos habla, en esta porción de la Biblia, nos muestra cómo Jesús entra como rey, pero no como el pueblo lo esperaba. La multitud puede reconocer a Jesús porque lo habían visto todo lo que había hecho, pero su entendimiento del reino era muy limitado. Toda la gente que se reunió y que le clamaba: Hosana al Hijo de David, Hosana, salva ahora. Yo me imagino que esa gente, los que estaban ahí, sí llegaron a pensar que Jesús, sí llegaron a creer que Jesús era el Mesías que estaban esperando. ¿Por qué? Zacarías 9:9, y vámonos para allá. Zacarías 9:9, allá casi atrasito de Mateo, le dice, esta profecía dice: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Ahora imagínate la multitud que estaba ahí reunida. Muchos de ellos, casi todos de ellos, conocían las Escrituras, conocían las profecías y esperaban a un Mesías, esperaban a un Salvador, esperaban a un Redentor. Y al ver todo lo que había hecho Jesús en su tiempo en la tierra, y verlo montado en un burrito, en la cría de una burra, toda esa gente empezó a clamar: Hosana, salva ahora, Hosana. Y ellos
Por eso digo yo, pienso ellos que dijeron, este es nuestro rey. Y no estaban equivocados, sí era el rey que los iba a salvar, sí era el Mesías que venía a salvarlos. Pero ninguno de ellos, ni siquiera sus discípulos, tenían idea de que la manera en que salvaría al pueblo no era como ellos lo imaginaban. Ellos esperaban que a un rey que matara a sus enemigos, pero Dios envió a un rey que moriría por sus enemigos y por ellos. Esperaban a un rey que matara a sus enemigos, que los librara de sus enemigos, porque habían estado viviendo de una manera que no debían y estaban, yo me imagino, hartos, enfadados, y esperaban a este rey que pelearía por ellos, que lucharía por ellos. Pero Dios envió un rey que iba a morir por ellos, no solo por el pueblo de Israel, sino por sus enemigos también. No tenían idea de que el plan involucraría la muerte en cruz. Ahora, muchos de nosotros, si nos venimos a este tiempo, a veces seguimos a Jesús por convicción. No sé si usted se ha encontrado en esa encrucijada que piensa y dice, es que no pasa nada, no veo que pase nada, no sucede nada, no siento que vaya progresando, no siento que vaya avanzando. Muchas veces es porque lo estamos siguiendo solo por emoción y no por convicción. Y si no hay convicción de pecado en nuestra vida, no habrá un cambio y no habrá un arrepentimiento genuino. Al seguirle por emoción, terminaremos agotados, vamos a terminar indefensos ante las situaciones complicadas, y ahí es cuando nuestra adoración se vuelve vacía. Y el domingo nos hablaban un poco de la adoración. Entonces pregúntate, ¿cuál es la razón por la que sigo a Jesús? ¿Lo estoy siguiendo por lo que Él es? Y nos lo mencionaba Gil el domingo. ¿O por lo que recibo o espero recibir de Él? ¿Le adoro por quien Él es o por lo que espero que haga por mí? El pueblo esperaba que Jesús le libertara. Esperaba a ese rey que se levantara en armas y destruyera a sus enemigos. Sin embargo, la intención de Jesús era algo diferente. La intención, el plan de Dios de salvación no era como ellos lo imaginaban. En Mateo, ahí mismo 21, del 12 al 13, Jesús, se me perdió. Dice, regresen al refugio ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. No, esta no es la estoy leyendo Zacarías. Yo decía, eso no era. Mateo 21, del 12 al 13. Se cree que esto pasó el lunes, lo que llaman el lunes santo. Cuando Jesús entra al templo, ¿y qué hace? Comienza a correr a todos, a volcar las mesas. De nuevo, no era algo que a lo mejor ni sus discípulos esperaban, que Jesús entrara al templo y comenzara a hacer toda esta faramaya y volcó las mesas. Dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio, porque estaban cerca de la Pascua, entonces la gente se estaba preparando para ese tiempo. Y él volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían paloma. En el 13 les dijo, las escrituras declaran, y si no me equivoco es en Isaías, una de las que dice ahí, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Jesús confronta la religiosidad vacía de los que se decían maestros, de los que eran fariseos en ese templo, y podemos ver que él fue bien claro con sus palabras, y yo no sé usted, pero me imagino la molestia de ellos, ¿no? Al ver que les tumbaron todo su mercado ahí que tenían. Y es como a nosotros, a ninguno nos gusta que nos llamen la atención, a ninguno nos gusta que nos remarquen nuestros errores cuando nos equivocamos. Si hay alguno pues que sí le guste, que bueno, pero hay algunos que cuando te dicen, oye, es que te equivocaste en eso, sientes así como, a veces no te molestas y lo tomas de buena manera y eso es
bueno, pero muchas de las veces dices tú, ay, no me gusta que me regañen, no me gusta que me llamen la atención. Los que son papás lo podrán entender, a ninguno de nuestros hijos les gusta que le llamen la atención. Pero a veces nos es necesario ser sacudidos, nos es necesario ser confrontados de esa manera para que la venda que hay en nuestros ojos, para que nuestra ceguera se quite. A veces es necesario que te traigan a la realidad y te digan, hey, así no es, de esta manera no es. Y Jesús lo dijo, la escritura declara, les recordaba, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración. Ya habían llegado al punto de que no usaban el templo para lo que era, o usaban una parte del templo para sus mercados y para vender y todo eso. Y es que la realidad de muchos es que vivimos una vida de apariencias. Así como los fariseos, nuestro corazón está lejos de Él. Muchas veces nuestro corazón se aleja de Él y nuestra fe ya no es genuina. La fe verdadera transforma el corazón, no nada más la apariencia. Cuando creemos en Dios verdaderamente, esa fe, ese arrepentimiento genuino, no solo va a transformar nuestra apariencia, sino desde adentro del corazón. Es fácil poder aparentar algo que no somos, y más en este tiempo, ¿verdad? En las redes sociales, ¿cuántas personas yo creo de las que vemos en redes sociales ni se han de ver así en la vida real? Traen un filtro por acá y otro filtro por allá y pueden poner hasta un fondo que se ve tan real ahora con la inteligencia artificial que uno puede llegar a creerse todo eso. No me acuerdo qué video me enseñó la otra vez Gil y le dije, eso no es real, eso es mentira, eso está hecho con inteligencia artificial. Y mucha gente cae en esos engaños y así es como es nuestra realidad ahora, no nuestra realidad, así es como vive ahora el mundo, en puras apariencias. Cuando han ido a restaurantes, les aseguro que alguien conoce a alguien que antes de comer prepara toda la mesa porque le va a tomar la foto a su plato, ¿verdad? No, espérate, esta quítala de aquí, no, este se ve feo, ponlo para allá. Así, y lo sube y ya ponen una publicación en la red social que manejen. A veces caemos en eso y vivimos en apariencia. Digo, no está mal que publiques una foto, no está mal que… Eso ya es muy de cada quien. Está mal cuando dentro de la iglesia, en nuestra vida espiritual, vivimos en esas apariencias. Vivimos diciendo que amamos a Dios, pero nuestra vida refleja lo contrario. O nuestra manera de ser en casa, nuestros hijos pudieran verificar, no es cierto, así no es en casa. Lo que hace aquí en la iglesia no lo hace en la casa es así, en la casa es allá. Ahora, nuestra vida sí refleja, y estos puntos que vamos a ver es para que cada uno de nosotros nos pongamos a reflexionar. Recordando lo que sucedió en esos días, podamos reflexionar cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón. ¿Nuestra vida refleja lo que muestro en público? En el miércoles, aquí podemos ver el peligro de un corazón desviado. Y vamos a leer 2 citas aquí, nos vamos a ir a Mateo 26. Los versículos 14 y 16. Mateo 26, 14 al 16. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Imagínate, estuvo con Jesús, vio todo lo que hizo Jesús y les pregunta, y va con los sacerdotes, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. El versículo 16 dice, a partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Se cree que esto fue el miércoles. A Jesús lo arrestan jueves, la madrugada para viernes, aproximadamente.
Desde ahí Judas empezó a buscar cómo lo iba a traicionar, cómo se los iba a entregar. Y luego Lucas 22, este es como lo relata Lucas 22, 3 al 6. Bueno, desde el 1 vamos a leer ahí. Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Recordemos que los sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, cuando estaban con Jesús hablando, siempre buscaban algo o le hacían preguntas engañosas según ellos para que él dijera algo que pudieran decir, estás arrestado. Pero como la gente lo seguía mucho, no querían armar un alboroto y menos por las fiestas que estaban sucediendo. Entonces ellos buscaban siempre la manera de cómo hacer para matar a Jesús. El 3 dice, entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Judas traiciona a Jesús por mero interés. Recordemos que Jesús sabía lo que le venía, Jesús sabía lo que se acercaba y sabía que el corazón de Judas ya estaba desviado. Incluso cuando estaban, me parece que cuando estaban sentados en la mesa, en la Santa Cena, le dice, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Lo que vas a hacer, hazlo rápido. Y Judas manejaba el dinero, si se recuerdan, él era como el tesorero de ahí de los 12 discípulos. Y la Biblia es a veces clara sobre, no es a veces, es clara sobre eso. En Timoteo 6:10, primera de Timoteo 6:10. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Esto lo escribió Pablo cuando ya había pasado todo lo de Judas, pero sigue siendo una realidad y muy aplicable a su vida porque él tenía ese amor y ese interés por el dinero. Por eso es que se le hizo fácil ir a decir, pues cuánto me van a dar. Y luego Jesús en Mateo 6 me parece, enseñó sobre que no se puede servir a dos amos. Mencionaba, nadie puede servir a dos amos, pues va a odiar a uno y amar al otro, será leal a uno y va a despreciar al otro. Y luego dijo Jesús, no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y no me quiero enfocar en esa área del dinero, en que si estamos esclavizados por buscar y tener dinero y todo eso, no es mi punto, sino en lo que sucede en nuestro corazón cuando queremos intentar servir a dos amos, cuando queremos intentar estar con un pie aquí y un pie allá. Dijo Jesús, a uno le vas a ser leal, al otro no, a uno lo vas a odiar, al otro no. Lo que significa que en algún punto vamos a traicionar a uno. Si estamos viviendo con un pie adentro y otro afuera, en algún punto vamos a traicionar a alguno de los dos. No se puede servir a dos señores. También menciona la Biblia, no puede salir de una fuente agua dulce y agua salada. No se puede. Nuestra vida tiene que estar en un solo camino, en una sola dirección. Y a veces queremos engañarnos a nosotros mismos y vivir en dos direcciones diferentes, o tratar de abarcar todo, de decir, esto no está, esto sí lo puedo agregar a mi vida, esto sí lo puedo tener en mi vida, esto no pasa nada, todo el mundo lo hace, las otras iglesias también lo hacen. Sin embargo, Dios nos dice, no puedes servir a dos amos. Si nuestro corazón se inclina más a buscar nuestro propio beneficio, a deleitar nuestra carne, en complacernos a nosotros mismos, nos hemos convertido en Judas.
Si nuestro corazón y nuestra mente, nuestro enfoque siempre es nuestro propio beneficio, lo que puedo lograr para mí, lo que puedo hacer para mí, para que a mí me vaya bien. Y no es que Dios no quiera que nos vaya bien, sí lo quiere. Sin embargo, nuestra vida tiene que ser girada en torno a Él, a lo que Él quiere hacer contigo y conmigo, a lo que Él busca que hagamos para su reino. Lo que nos enseña la traición de Judas es que siempre la traición comienza en lo secreto. Nadie anda traicionando a alguien así, ¿no? A los cuatro vientos. La traición comienza en lo secreto. Y a veces dejamos que nuestro corazón se llene de cosas que están tomando el lugar de Dios. A veces son cosas propias, a veces es uno mismo que está tomando el lugar de Dios. Hoy analiza y reflexiona qué es lo que tengo que quitar, qué es lo que tengo que arrancar de mi corazón, qué es lo que tengo que arrancar de mi vida para que sea Dios siempre el centro y quien lo llene todo. Dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y nos habla de todo el sustento que necesitamos para vivir. En el Jueves Santo, ahí vamos a leer Lucas 22. Del 19 al 20. Aquí ya estaban en el lugar que iban a celebrar la Santa Cena. Y aquí es donde Jesús establece el nuevo pacto basado en su sacrificio. Dice que desde el 17 dice, luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. 19, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Versículo 20, después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Yo no sé si los discípulos aquí entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús literalmente les estaba diciendo, esto representa mi sangre, esto representa mi cuerpo, cómanlo, bébanlo. Yo creo que no entendían lo que estaba por suceder, no podían comprender lo que Jesús les estaba anunciando. Nosotros lo sabemos y lo leemos y lo entendemos y sabemos lo que simboliza porque sabemos la historia, hemos leído la historia, ¿verdad? Sabemos que fue y que representa la Santa Cena, es el recordatorio de que Jesús es el cuerpo que fue golpeado, abatido, desfigurado y que derramó hasta la última gota de su sangre como sacrificio por nosotros. Con la Santa Cena recordamos su muerte, pero también su amor. Y esto es algo por lo cual diariamente debemos estar usted y yo agradecidos y completamente humillados y asombrados por el gran amor que Él mostró en la cruz. Y a veces lo tomamos tan a la ligera o como una historia más en la Biblia. Y no logramos asimilar o comprender que a través de este sacrificio que Jesús hizo en la cruz, es que usted y yo estamos hoy aquí. Es que usted y yo hemos sido salvados y rescatados. Todo comienza en el sacrificio de Jesús en la cruz. En ese cuerpo que le decía que fue golpeado, que fue abatido, menciona la Biblia que su cuerpo se desfiguró completamente, era como toda una llaga, no eran varias llagas que tenía, era toda una llaga su cuerpo, su rostro desfigurado completamente. Y entender la cruz es algo que nos cuesta mucho, porque al entender la cruz es que nos humillamos
delante de Dios y donde nos despojamos de todo lo que somos y de todos nuestros sueños, de todos nuestros anhelos para seguirlo a Él, por el gran amor que nos mostró, por el gran amor que derramó. ¿Qué tanto valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Lo valoro todos los días o nada más cuando es Semana Santa cada año? O nada más cada que se hace la Santa Cena aquí. Cada que me hablan sobre el pan y el vino y me lo reparten aquí en la iglesia. Verdaderamente lo valoramos diariamente, porque eso es algo que hay que valorar y recordar todos los días. Y todos los días agradecerle a Jesús por ese sacrificio. Cantarle de ese sacrificio, exaltarle por ese sacrificio, por lo que hizo por ti y por mí en esa cruz. Porque el pecado que nos correspondía pagar, Él lo pagó. Ese mismo día, jueves, después de que cenaron, se fue Jesús al Getsemaní con algunos de sus discípulos. Mateo 26:39 nos dice: dice en el 37 que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, Jesús les dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús desde el Getsemaní ya está sufriendo físicamente. Les decía, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Literalmente en Lucas 22, 40 y algo, dice la Biblia que oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Era tanta la agonía de su espíritu que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. El término médico para esta condición es hematidrosis. Y dice que es una condición extremadamente rara en la que los vasos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas, obviamente esto lo saqué de internet, no es algo que yo tenga así de conocimiento, se rompen bajo un estrés emocional o físico extremo, mezclando la sangre con el sudor. Dice que es algo extremadamente raro, donde esas glándulas se rompen bajo un estrés emocional o físico extremo, mezclando la sangre con el sudor. Yo no sé usted, a mí me asombra pensar en esto, porque muestra a Jesús una vez más en su humanidad como hombre sufriendo y angustiado por el peso de cargar el pecado de todo el mundo. Esa era su agonía. Él era perfecto, Él no pecó, Él no falló, pero cargaba con el peso del pecado de todo el mundo, de toda la humanidad. Y era tal su angustia y su sufrimiento y su agonía que sudaba sangre, que su sangre se mezclaba con el sudor y dice la Biblia, caía a tierra como grandes gotas de sangre. No eran unas gotitas, como grandes gotas de sangre. Imagínate eso. Si uno a veces se siente desfallecer por tener que lidiar con cosas cotidianas de la vida, uno a veces se estresa y dices, ay, estoy bien estresado por el trabajo, en la escuela, que tengo esto, que tengo aquello, que las tareas, los pagos, los hijos, bla, 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 X o Y. Si o no, uno vive a veces estresado y dices, ay, ando bien estresado. Y lo decimos, ando bien angustiado, ando bien preocupado, ando bien así.
Y lo decimos muy a la ligera, tengo ansiedad, estoy angustiado. Y lo que tú y yo vemos como angustia no se compara para nada a lo que Jesús sufrió y pasó en el Getsemaní. Para nada, no tienen ni un punto de comparación. Y aún así Jesús en ese sufrimiento y diciéndole a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús decide obedecer aún en ese sufrimiento. Y eso era un poco de lo que él esperaba. Ese era un sufrimiento que él tenía de su alma, de su espíritu, que se reflejaba en su cuerpo y todavía iba a padecer un sufrimiento peor físicamente. Y a veces nosotros por cualquier cosa preferimos tirar la toalla. Dejar de hacer lo que comenzamos a hacer con aquellas ganas, con aquella alegría, con aquel gusto. Por cualquier cosa decidimos tirar la toalla por X o Y razón. Y algo que debemos aprender es que la fe verdadera se va a probar en la dificultad. Es muy fácil decir que creemos a Dios cuando todo está bien, pero cuando las cosas van mal es cuando nuestra fe es probada, cuando desarrollamos y ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos leído, todo lo que se nos ha enseñado. Ahí es cuando la verdadera fe se prueba en la dificultad. A veces Dios nos manda a hacer algo, nos pone a hacer algo, nos dice, tienes que hacer esto. Y no lo entendemos o decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo lo tengo que hacer? Que vaya otro, mira, esta persona se ve que tiene más capacidad y más talentos y más habilidad para hacerlo. Y nos ponemos como Moisés esas trabas y esas dificultades de, pero yo ¿por qué? Manda manda al otro. Porque no queremos comprometernos realmente. Ahora, estamos dispuestos a obedecer a Dios aunque no lo entendamos, aunque el camino parezca difícil. Por último, ya casi para terminar, en Mateo 26, ahí mismo, los versículos 47 al 55 habla del arresto de Jesús. Dice que mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó y le dio el beso. Jesús le dijo, amigo mío, adelántate, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús, aquí no dice quién, pero en otra dice que era Pedro, sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras. De nuevo, Jesús sabía lo que vendría. Jesús le dice a Pedro, si yo quisiera, le pido a Dios que traiga ángeles y nos proteja y que no me arresten. Pero ese no es el plan. El plan es que yo me entregue. Sin ninguna resistencia,
Jesús se entregó porque se tenían que cumplir. Era la hora de que se cumplieran las profecías acerca de Jesús. Que se cumplieran las profecías de lo que el Padre le mandó a hacer. Jesús se entrega sin resistirse, sin poner resistencia alguna. Pedro quiso poner resistencia, le cortó la oreja a este hombre. Y en este evangelio no lo menciona, pero en Lucas sí lo menciona, que Jesús le tomó la oreja y se la sanó, le sanó la oreja. Todavía en medio de la trifulca, en medio de que querían arrestarlo y venían ellos salvajemente a arrestarlo, Jesús mostró calma, tomó la oreja y lo sanó. Jesús no fue una víctima, fue un salvador. Y me regreso al primer punto donde mencionamos que sí fue el Salvador que el pueblo esperaba, mas no lo salvó como ellos pensaron. Porque el plan de Dios era que su pueblo creyera en Él y se acercara a Él voluntariamente. Si pueden ir pasando los muchachos. El plan de Dios era que el pueblo creyera en Él y se acercara a Él voluntariamente y entendiera que la salvación viene del corazón. Romanos 10:9 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y sigue diciendo ahí, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si gusta ponerse de pie. Y como conclusión, lo que vemos que sucede en estos días, entre el domingo y el arresto de Jesús, era una multitud que gritaba: ¡Hosana! ¡Salva! Pero para el viernes gritaban: ¡Crucifícale! ¡Suelta a Barrabás! Vemos que los discípulos fallaron. Después de que lo arrestaron, menciona la Biblia que se esfumaron, desaparecieron. Pedro, yo creo que fue el primero, el que dijo: yo nunca, Señor. Todos se esfumaron, todos desaparecieron. Los discípulos se fueron, pero Jesús permaneció fiel. Y eso no lo conmovió a decir: ay, me dejaron solo en esta situación tan difícil. Jesús estaba enfocado en el propósito que tenía. No se atemorizó de quedarse solo. No se atemorizó. Esto es algo de lo que pasó. Esto fue en horas que lo arrestaron y después lo llevaron a otro lugar y luego lo llevaron a otro lugar. Y comienza toda lo que sufrió. Y Jesús no se atemorizó porque Él sabía a lo que venía. Menciona, si lees más adelante en la historia, que cuando lo llevaron con Poncio Pilato y con los otros sacerdotes y le preguntaban: ¿tú eres? Él permanecía callado. O les decía: tú lo has dicho. Porque Él sabía que tenía que suceder. Ellos tenían que tener razones para pedir su muerte. Y toda esa gente que miró los milagros y que miró todo lo que Jesús hizo, yo creo que al ver que no era el rey que esperaban o que se iba a levantar como ellos esperaban, dijeron: este no es el Mesías. Y por eso se unieron con los sumos sacerdotes y gritaban: crucifícale. Y recordando estos días y esta historia, podemos ver que hay tres tipos de personas: los que siguen a Jesús por emoción, que es la multitud que estaba ahí gritándole hosana; los que se están alejando sin darse cuenta; los que deciden rendirse completamente. Judas, que dijo:
busco mi propio beneficio. Quisiera que cerraras tus ojos para no distraerte y que hoy reflexionaras, meditaras en tu propia vida. Tú conoces tus pensamientos, Dios también. Tú conoces lo que hay en ti, tú conoces por lo que estás pasando, tú conoces lo que estás atravesando, a lo mejor los problemas, las situaciones, tu carácter, tu manera de ser, tú lo conoces. Y hoy ponte a reflexionar si es que hay áreas de tu vida que necesites entregar, áreas ocultas. A lo mejor en lo oculto se está formando algo para traicionar a Jesús en algún punto. Si no es tu caso, gloria a Dios. O si sientes que es un momento apropiado para renovar tu compromiso con Jesús, para pedirle perdón y decirle: Padre, perdóname. Perdóname porque mi comportamiento ha sido así, porque he estado con un pie adentro y un pie afuera, porque me da miedo seguirte por completo. Perdóname porque no he entendido lo que la cruz representa, lo que tu sangre derramada representa, el dolor que sufriste por mí. Decirle: Padre, yo creo que tú me salvaste y que en esa cruz mostraste tu amor. Hoy es el día de salvación. Que no sea solo porque estamos viviendo estamos pasando esta Semana Santa y nos emociona, y a veces vemos imágenes de las películas que han hecho y nuestra alma se emociona y nos ponemos emotivos. Que no sea por pura emoción, sino que sea una convicción verdadera de decir: yo valoro tu sacrificio, Jesús. Yo valoro lo que tú hiciste en esa cruz. Y te amo por eso, porque tú me amaste primero, porque tú mostraste tu amor primero, y al resucitar me diste una esperanza y me acercaste al Padre y me llamaste tu hijo. Oh Jesús, cómo te amamos. Comienza a hablar con el Padre.